Un hombre negro rescata a un anciano durante una supertormenta histórica. Lo que sucede después cambia su destino. El grito atravesó la tormenta como un clavo arrastrado por el acero, afilado, erróneo y fuera de lugar. Dorian Cade se quedó paralizado donde estaba, a pocos pasos del catre improvisado que había tendido en la esquina del taller mecánico abandonado. Había estado revisando los barriles de lluvia, intentando recoger agua limpia a través de las grietas del techo. Pero ese sonido, distante, apagado, humano, lo enderezó como un cable que lo hubiera despertado. Siguió otro estruendo, metal contra metal. Luego, un segundo grito, esta vez más claro. ¡Ayuda! Dorian no lo dudó. Agarró la llave inglesa oxidada que estaba en el banco de trabajo y empujó la pesada puerta del taller. El viento le dio un puñetazo en el pecho en cuanto se abrió. La lluvia le azotaba de lado, cortando la oscuridad en láminas heladas. El agua se le escapaba por las botas, ahora hasta los tobillos y subiendo. Entrecerró los ojos ante el caos, con la mandíbula apretada y los músculos tensos. El sonido provenía del callejón junto a la tienda de comestibles Dunner, o lo que quedaba de ella. Avanzó con dificultad, cada paso arrastrando agua pesada y succionando y cristales rotos. Las señales de tráfico se retorcían con el vendaval, los escaparates se hacían añicos y el aire se llenaba del gemido sordo de los edificios que luchaban contra su propio peso. Un poste de luz se quebró a lo lejos y se derrumbó con un estruendo atronador. Dorian no se inmutó. Su mente se concentró en esa voz. Quienquiera que fuera, estaba vivo y lo necesitaba. Al doblar la esquina, vio el camión de comida volcado, con las ruedas hacia arriba como un escarabajo muerto. Una escalera de incendios se había desprendido y se había derrumbado en ángulo, atrapando algo, o a alguien, debajo. Al acercarse Dorian, el haz de luz de su linterna iluminó una mano temblorosa. Luego, un rostro. Un anciano blanco, empapado hasta los huesos, estaba atrapado bajo un trozo irregular de metal oxidado. Su pierna estaba doblada al revés, encajada bajo una de las vigas de soporte de la escalera de incendios rota. Llevaba un traje azul marino roto, una corbata retorcida alrededor del cuello y una placa con su nombre pegada a la solapa, manchada de sangre y agua. Decía, B. Ellory. Dorian no se detuvo a hacer preguntas. Se arrodilló junto al hombre. ¿Me oyes? Gritó por encima del rugido del viento. El hombre asintió débilmente, con los labios pálidos. Pierna, no puedo moverme. Perderás más que la pierna si nos quedamos aquí, dijo Dorian, y se agarró a la viga. Pesaba más de lo que esperaba. Cada vez que la movía, toda la escalera de incendios crujía como si fuera a derrumbarse por completo. Miró hacia arriba, un movimiento en falso, y toda la estructura se les caería encima. Se agachó aún más, buscando apoyo. ¿Cómo te llamas? Ellory, susurró el hombre. Benedict Ellory. Bueno, señor Ellory, no voy a dejar que se ahogue en este callejón, dijo Dorian, aunque el miedo le roía el estómago. Metió la llave inglesa bajo la viga, usándola como palanca. El metal chirrió en protesta. Los brazos de Dorian temblaban por el esfuerzo, el sudor se mezclaba con la lluvia que le corría por la cara. Le ardía la espalda por el esfuerzo, pero la viga finalmente se movió lo justo. Con un grito de dolor, Ellory liberó su pierna, y Dorian lo sacó, sujetándolo por debajo de los brazos mientras se alejaban de los escombros. Ellory jadeó, agarrando la manga de Dorian con una fuerza asombrosa. La bóveda, debajo de mi oficina, dijo con voz entrecortada. Detrás de los estantes de contabilidad. Tienes que sacarla antes de que se la lleve la inundación, por favor. Dorian parpadeó bajo la lluvia. ¿Qué bóveda? ¿Qué hay dentro? Ellory tosió, chorreando agua de sus labios. Ya no importa. Solo prométemelo, por favor. Cógela. Dorian no respondió. No había tiempo. Se cargó a Ellory al hombro con un gruñido y emprendió la lenta y brutal caminata de regreso por la calle inundada. Cada paso era una batalla contra el viento, la crecida del agua y el temblor en sus propias extremidades. La tormenta no tuvo piedad, ni tampoco el peso del hombre a sus espaldas. Pero Dorian siguió adelante. Para cuando llegó al taller mecánico tenía los brazos entumecidos y la espalda le ardía de dolor. Abrió la puerta de una patada, dejó a Ellory en el catre y luego empujó el banco de trabajo frente a la entrada. Afuera,
Algo grande se estrelló contra el suelo. No quería saber qué. Dentro, la linterna seguía ardiendo tenuemente, proyectando largas sombras en la pared. Dorian cogió una manta seca del armario y la echó encima de Ellory. El hombre mayor hizo una mueca, agarrándose la pierna herida. Dorian trabajó con rapidez, cortando la pernera empapada del pantalón y comprobando el daño. El hueso no estaba roto a través de la piel, pero la hinchazón ya había empezado. Lo envolvió con una toalla vieja, atándola tan fuerte como se atrevió. La respiración de Ellory se hizo más lenta, pero sus ojos permanecieron fijos en Dorian. «No sabes lo que acabas de hacer», dijo con la voz ronca. «Salvaste al hombre equivocado». «¿En serio?», respondió Dorian rasgando la toalla en tiras. «Bueno, ya es demasiado tarde». Ellory intentó incorporarse, pero hizo una mueca. «No se suponía que estuviera aquí. Me dejaron, la junta, mis socios. Vine a buscar algo, pruebas, sobre el terreno, sobre los tratos». Dorian se quedó paralizado. «¿Qué tipo de pruebas?». Los ojos de Ellory brillaron de dolor y algo más. Miedo. Trasladaron a la gente a zonas inundables, recortaron los presupuestos de seguridad y redirigieron los fondos federales. Intenté detenerlo. Me dejaron fuera. Esa bóveda tiene los documentos. Si el agua la alcanza... Su voz se quebró en una tos. Dorian lo ayudó a recostarse, pero su mente estaba a 1000 por hora. Zonas inundables. Presupuestos redirigidos. Recordó las casas en ruinas cerca de la zona de fábricas, los parques de caravanas río abajo donde las familias seguían viviendo, a pesar de las incontables advertencias. Si lo que decía Ellory era cierto, entonces Barriston y Val había construido comunidades enteras a sabiendas sobre terreno inestable y se había embolsado el dinero de la ayuda destinado a arreglarlo. Se paseó por la habitación mientras la lluvia golpeaba el techo. ¿Por qué un hombre como tú estaría ahí solo? Enviaron hombres a buscarme, dijo Ellory con voz áspera. No querían que lo recuperara. Pensé que sería lo suficientemente rápido. No lo fui. Dorian se giró lentamente. ¿Y qué? ¿Quieres que entre ahí y lo alargue por ti? ¿Que arriesgue mi vida por tu error? La voz de Ellory bajó. No te pido que me salves. Te pido que los salves a ellos, a los que no saben lo que les espera. Dorian bajó la mirada hacia sus manos, callosas, llenas de cicatrices, fuertes pero cansadas. No había vuelto a este pueblo para hacerse el héroe. Había venido para desaparecer, para sobrevivir a lo que la vida le lanzaba. Pero ahora, de pie en esta tienda destrozada con el viento azotando las ventanas y un hombre moribundo rogándole que actuara, se dio cuenta de que algo había cambiado. No podía fingir que no había oído. No podía actuar como si no hubiera visto. Se sentó frente a Ellory. Si vuelvo ahí fuera y esa bóveda está bajo el agua, ¿entonces qué? La respiración de Ellory se hizo más lenta. Entonces se habrá ido. Para siempre. Dorian miró fijamente la llama de la linterna, su reflejo parpadeando en el cristal. Había demasiadas preguntas, demasiadas cosas que desconocía. Pero una cosa estaba clara. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la tormenta. Miró el maletín cerca del catre, con la mandíbula apretada. ¿Qué hacía un hombre así solo en medio de la zona inundada? ¿Y qué había exactamente en esa bóveda? Dorian se envolvió los pies con plástico y cinta adhesiva, se ató una segunda chaqueta a la cintura y se metió en el agua fría, hasta la cintura, justo cuando la luz grisácea de la mañana se filtraba por las calles inundadas. Detrás de él, Ellory yacía inmóvil en el catre, respirando superficial pero constante. El hombre apenas se había movido en toda la noche, murmurando nombres que Dorian no reconoció. Braymore, Hendricks, algo sobre superposiciones de línea roja y pagos por exposición. Pero no había tiempo para descifrar las divagaciones. Dorian había hecho una promesa. El agua estaba más fría de lo que esperaba. Le atravesó la ropa, le entumeció las piernas y le ralentizó los movimientos como si arrastrara cadenas. Pasaban carteles rotos, bolsas de basura, un coche de juguete y, peor aún, una silla de ruedas volcada junto a un chaleco salvavidas vacío. La tormenta había terminado, pero los daños estaban por todas partes. Ventanas destrozadas, escaparates destripados.
una furgoneta de reparto atascada contra un árbol como si la hubiera lanzado un gigante. Dorian se movía con cuidado entre los escombros, agarrando una palanca en una mano para mantener el equilibrio. No había equipos de rescate, no había helicópteros, solo silencio roto por el crujido ocasional de una estructura que se hundía. Tardaron 2 horas en llegar a la torre Barriston y Bale. Dorian se detuvo al otro lado de la calle, agazapado tras un kiosco desmoronado, mientras observaba el edificio. La estructura, antaño prístina, ahora estaba deteriorada y silenciosa. Su fachada de cristal había estallado, con trozos de su marquesina de acero retorcidos como cintas rasgadas. El logotipo, unas letras plateadas que antes adornaban con orgullo la fachada, había desaparecido, arrastrado por la corriente o enterrado en algún lugar de la inundación. La entrada principal estaba sumergida hasta la puerta giratoria. Toda la planta baja parecía una exposición hundida. Dorian apretó la mandíbula. Examinó el perímetro. Fue entonces cuando recordó algo que su padre dijo una vez durante una visita a las obras. Todo edificio de más de 6 plantas tiene una trampilla de servicio, la forma más silenciosa de entrar cuando algo sale mal. Dorian dobló la esquina y siguió el callejón que había detrás del edificio. Los contenedores de basura flotaban en una hilera torcida. Las ratas correteaban por las escaleras de incendios. Entonces lo vio. Una puerta de acceso cerca del muelle de carga entreabierta. Se acercó, limpió la suciedad del pomo y empujó. Se abrió con un largo crujido. Dentro, el aire era denso, húmedo y viciado. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente en el pasillo. El agua también había entrado, empapando la alfombra y dejando manchas de barro en las paredes. El silencio hacía eco a cada paso. Se movió con cautela en la oscuridad, con la espalda contra la pared y la palanca lista. El mapa del edificio aún era vagamente visible en la pared. Trazó una ruta hacia la oficina del archivo inferior. Ellory había dicho que estaba detrás de los estantes de contabilidad. Cuando llegó a la puerta, estaba atascada entreabierta por el agua que hinchaba el marco. La apartó con el hombro y entró. La habitación era estrecha, llena de estantes metálicos y archivadores. Los archivos flotaban en charcos en el suelo. La tinta se filtraba formando remolinos. Un escritorio estaba medio sumergido en la esquina del fondo. El olor a moho y circuitos quemados lo impregnaba todo. Localizó el estante marcado como Finanzas, Proyecto Redline, y lo arrancó de la pared. Pesaba más de lo esperado, pero usó la palanca para soltar un extremo, e inclinó toda la unidad hasta que golpeó el suelo. Detrás, justo donde Ellory le había dicho, había un panel de pared con un escáner biométrico. La luz estaba muerta. No había corriente. Dorian no lo dudó. Levantó la palanca y la golpeó contra el borde del panel hasta que la carcasa cedió. Tras varios golpes fuertes, la pared se derrumbó hacia adentro, revelando un compartimento oculto. Una minisala de servidores segura. Dentro, el agua ya había empezado a colarse en los racks inferiores. Varios discos duros parpadeaban en rojo o no parpadeaban. Dorian vio 2 maletines negros montados en soportes. Los arrancó de un tirón, casi perdiendo uno en el agua. Metido en una funda de plástico impermeable cerca de la pared, había un diario delgado y negro. Lo agarró también y lo metió debajo de su abrigo. El suelo crujió tras él. Se quedó paralizado. Pasos, lentos, cuidadosos, deliberados, resonaron justo al otro lado de la puerta del archivo. El corazón de Dorian le latía con fuerza contra las costillas. No se movió. No respiró. Entonces, la luz de una linterna se reflejó en la pared del pasillo. «Ya hay alguien aquí», murmuró una voz grave. Dorian retrocedió, agarrando los maletines. Miró hacia la puerta lateral, casi esperando que diera a otro pasillo. Pero estaba bloqueada. Las tejas del techo derrumbadas y los muebles empapados obstruían la salida. Estaba atrapado. La puerta principal se abrió con un crujido. La luz lo cegó. Un hombre alto con un impermeable oscuro y equipo táctico entró, con la pistola en alto. «Tíralo», dijo el hombre con calma. «No se suponía que lo encontraras». Dorian levantó las manos aún sujetando ambos maletines. «Estaba ayudando al señor. Ellory. Me dijo que recogiera esto. Está herido». El hombre entrecerró los ojos. El señor Ellory ya no está al mando. A sus espaldas apareció otra figura. Un hombre corpulento, silencioso, con el rostro oculto bajo una capucha. Sostenía bridas en una mano y una porra en la otra.
A Dorian se le encogió el estómago. No eran rescatistas, ni siquiera eran guardias de seguridad, eran limpiadores, enviados para borrar el rastro, y ahora lo encontraban de pie en medio de la evidencia. «No lo compliquen», dijo el hombre alto acercándose. «Suelten las cajas». Dorian bajó la mirada hacia los maletines y luego volvió a la puerta lateral. El hombre alto dio un paso más. Dorian se movió. Levantó los maletines, estampando uno en la muñeca del hombre y el otro en su hombro. La pistola disparó al techo. Saltaron chispas de un panel de luz roto. El segundo hombre se abalanzó, pero Dorian se agachó y le dio una patada a una silla contra las rodillas. Le dio el tiempo justo para zambullirse entre los estantes y llegar al pasillo trasero. El agua lo frenó, casi arrancándole los maletines de las manos. Chapoteó por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. Se oyeron pasos retumbando tras él. Una voz gritó: «¡Alto!». No se detuvo. Saltó por encima de un armario caído, atravesó una salida de emergencia y salió corriendo al callejón inundado. No se detuvo, ni cuando resbaló, ni cuando un cristal roto le cortó la pierna, ni cuando oyó los gritos cada vez más débiles tras él. Para cuando llegó a la calle principal, le ardían los pulmones. Se agachó detrás de un autobús urbano medio destrozado, dejó los maletines a su lado y jadeó en busca de aire. La lluvia aún caía del cielo denso, aunque había perdido algo de fuerza. Apoyó la espalda contra el lateral del autobús y miró a su alrededor. Nadie. Ninguna voz. Ninguna sirena. Solo unas gaviotas sobrevolando como esperando a que la ciudad dejara de moverse por completo. Dorian abrió una de las maletas lo justo para echar un vistazo dentro. Memorias USB, papeles sellados, formularios legales, un documento con la etiqueta «Análisis de exposición de Braymore, confidencial». Otra hoja llevaba el logotipo de Barriston y Vale y una advertencia: «Propiedad de la División Legal Ejecutiva de B y W. Prohibida su copia». La cerró y se secó la cara con mano temblorosa. Fuera lo que fuese lo que hubiera en esas maletas. No se trataba solo de títulos de propiedad ni de finanzas. Alguien estaba dispuesto a matar para mantenerlo enterrado. Dorian cerró la puerta de la tienda tras él, usando el hombro para protegerse del viento. Respiraba entrecortadamente, la ropa empapada se le pegaba como hielo. El agua de lluvia le corría por las mangas y le goteaba por la barbilla al dejar caer los dos maletines negros sobre el banco de trabajo. Tenía los dedos en carne viva, temblando de frío y miedo, pero no los soltó, todavía no. Su mirada recorrió la habitación. La linterna seguía encendida, aunque apenas. El suelo crujía bajo su peso. Ellory yacía donde lo había dejado, acurrucado bajo una manta de lana en el catre cerca de la pared del fondo. Pero algo andaba mal. El hombre ardía. «Ellory», dijo Dorian, cruzando la habitación rápidamente y arrodillándose a su lado. El hombre mayor tenía el rostro enrojecido, la frente cubierta de sudor. Respiraba entrecortadamente. Abrió los ojos de golpe al oír la voz de Dorian. Por un segundo, no los reconocieron. Solo hubo confusión y dolor. Entonces su mirada se desvió hacia los maletines y algo en su interior se despertó. «¿Los tienes?», susurró con la voz tenue como un pañuelo. Extendió la mano, pero la dejó caer a medias. «No lo entiendes. Intenté arreglarlo, pero se volvieron contra mí». «Tranquilo», murmuró Dorian, agarrando un trapo y presionándolo contra la frente de Ellory. «Tienes fiebre. Quédate quieta». Pero Ellory negó con la cabeza. «No, tú. Tienes que escuchar. Empezó hace 10 años. Empezamos a comprar terrenos, pantanos, zonas bajas. Silenciosamente. Usamos nombres ficticios. Ocultamos los registros. Le dijimos al ayuntamiento que era para desarrollo urbanístico, viviendas asequibles. Pero el terreno siempre iba a inundarse». Dorian se quedó paralizado. Su mano se detuvo sobre el paño húmedo. «Lo llamaban Red Line Phase 3», dijo Ellory, con la voz cada vez más tensa. Después del huracán de 2015, el dinero federal llegó a raudales, pero nunca llegó a donde debía. La Junta desvió la financiación. Renovaciones fantasma, informes manipulados, diques que nunca se reforzaron. Y cuando la agencia supervisora empezó a hacer preguntas, sobornaron a los inspectores. «¿Formaste parte de eso?», preguntó Dorian, con la ira subiendo como bilis en su garganta. «Autoricé las 3 primeras parcelas», admitió Ellory.
Pensé que podríamos arreglarlo más tarde, pero cuando intenté desconectar me dejaron fuera. Me llamaron paranoico, incapaz. Dijeron que tenía problemas de memoria. Dorian se quedó de pie, paseándose. La lluvia seguía golpeando el tejado. La tormenta había pasado, pero el agua subía de otras maneras. En realidad, como consecuencia. Planearon esto, dijo Dorian lentamente. Construyeron casas donde sabían que la gente se ahogaría solo para embolsarse los fondos para el desastre. Ellory asintió débilmente. Fotos de dron, informes de ingeniería, memorandos internos, todo está en esas cajas. Intenté recuperarlos antes de que borraran todo. Por eso me dejaron ahí fuera, no se suponía que regresara. Dorian apretó los puños. Las piezas empezaban a encajar. Las familias que lo habían perdido todo. Los niños cuyas escuelas habían sido condenadas. La gente que seguía viviendo en caravanas vacías sin tener ni idea de que sus hogares estaban construidos sobre mentiras. Y ahora, esa verdad estaba en 2 cajas de metal sobre su mesa de trabajo. Miró a Ellory. «No te salvé para que te arrastraran a guerras corporativas», murmuró. «Solo quería superar la tormenta». Ellory extendió la mano y agarró el brazo de Dorian con una fuerza sorprendente. Sus ojos se clavaron en los de Dorian. «Puedes exponerlos. Hacer que paguen por lo que hicieron. Cientos de familias viven en ese terreno. Ninguna conocía el peligro. Tú puedes terminar lo que yo no pude». Dorian se soltó y retrocedió un paso. «¿Crees que soy un héroe? No lo soy. Solo soy un tipo que intenta mantenerse a flote». No durmió esa noche. En cambio, se sentó en el banco de trabajo con los casos abiertos ante él, página tras página extendidas por la superficie. La mayoría eran técnicos, modelos de drenaje, contratos municipales, planes de ruta. Pero luego vinieron las fotos. Imágenes fijas de drones de diques rotos, mapas aéreos con círculos rojos que marcaban las zonas de adquisición de objetivos. Una imagen mostraba los cimientos de una guardería, ubicados justo en lo que una vez fueron marismas, y al final de un archivo, considerado estructuralmente viable para ocupación a corto plazo. Se recomienda mantener hasta que se presenten las reclamaciones del 4º trimestre. Se quedó mirando esa línea un buen rato. Pensó en los barrios destrozados de South Gallens. Pensó en el oxidado parque infantil en la hondonada de Slate Creek. Pensó en su padre, que solía decir: «Construyen muros altos para que no veamos lo bajo que nos tienen». Al amanecer, Dorian tomó una decisión. Dejó a Ellory envuelta en mantas e impermeabilizó los maletines lo mejor que pudo. Luego se puso ropa seca de un armario, cogió el diario y salió a la niebla matutina. El pueblo estaba irreconocible. Los coches flotaban en los aparcamientos como juguetes olvidados. Los árboles se doblaban en ángulos imposibles. Pasó junto a la biblioteca, un edificio bajo de ladrillo que, de alguna manera, se había mantenido prácticamente intacto. La puerta principal estaba deformada, pero se abrió con un empujón firme. Dentro, el polvo y las páginas húmedas llenaban el aire. Pero la sala del generador de emergencia, que se rumoreaba que estaba intacta desde hacía tiempo, zumbaba débilmente. En una oficina lateral encontró un portátil que funcionaba dentro de una caja de plástico, todavía conectado a una débil señal de emergencia. No perdió el tiempo. Dorian copió todo el archivo de la bóveda, documentos, imágenes, incluso las entradas del diario, en una unidad segura y luego lo subió a un foro de acceso público utilizado por periodistas de código abierto. Tardó 15 minutos. Cada segundo se extendía como una hora. Cuando la barra de progreso final llegó al 100%, escribió un mensaje simple: «Esta es la verdad», firmado DC. Luego creó 5 correos electrónicos separados, uno para un reportero en Alder Point, otro para un bloguero político en Harbor's End, un tercero para un investigador de zonas inundables. Todos anónimos, todos repletos de pruebas. Cuando terminó, borró el disco, cerró el portátil y salió a la tranquilidad. El viento había amainado. Regresó al taller, subió a Ellory a una carreta de madera que había reforzado con vigas de desecho y luego envolvió al hombre mayor en todas las toallas secas que pudo encontrar. Ellory se movió una vez, murmurando algo que Dorian no entendió. Luego avanzaron, lenta y cuidadosamente, por las calles inundadas hacia la zona elevada más cercana. El sol apenas traspasaba la línea de nubes, proyectando un tenue dorado sobre la ciudad anegada
cuando el zumbido de un dron resonó en el cielo. Dorian levantó la vista y vio la luz roja parpadeante de una unidad de búsqueda dando vueltas. Momentos después, una voz resonó por un altavoz. «Mantengan su posición. Los vemos. Unidad médica en camino». Se detuvo en medio de la calle, agarrando el asa de la carreta. Su corazón debería haber latido aceleradamente, pero no. Se sentía tranquilo. Tranquilo. En cuestión de minutos, llegó un aerodeslizador de rescate, surcando el agua con su fuerza descendente. 2 médicos con trajes naranjas descendieron de un salto y se acercaron a Ellory. Uno se arrodilló junto a Dorian. «¿Cómo se llama, señor?», Swing preguntó el hombre, examinándolo en busca de lesiones. Dorian negó con la cabeza. «Solo asegúrense de que reciba ayuda». Subieron a Ellory al vehículo. La mano del hombre mayor se deslizó por debajo de la manta, extendiéndose débilmente hacia Dorian. No los siguió. En cambio, se sentó en el borde de la acera mientras el aerodeslizador se alejaba a toda velocidad. El viento tiraba suavemente del dobladillo de su abrigo. La ciudad a sus espaldas estaba destrozada, pero despierta. Miró el agua, las calles tranquilas y el sol naciente. No sabía qué sucedería después, pero sabía que ya había comenzado. Dorian no les dijo su nombre. Simplemente se sentó en silencio, observando cómo el cielo se iluminaba, preguntándose qué clase de tormenta acababa de provocar. 3 semanas después, el mundo había cambiado. No todo el mundo, solo la parte que durante años había intentado fingir que todo estaba bien. Los titulares corrieron como la pólvora, no solo en el condado de Blackwood, sino por todo el estado y más allá. Los medios de comunicación mostraban el mismo titular en todas las pantallas. La filtración de archivos de la supertormenta desencadena una investigación federal sobre Barriston y Vale. Imágenes de casas inundadas, edificios destrozados y familias en pánico se reproducían sin parar mientras los presentadores diseccionaban los detalles del mayor caso de fraude corporativo que la región jamás había visto. Bajo las imágenes desfilaban documentos, memorandos, grabaciones de drones, auditorías forenses, todos con el inconfundible logotipo de una empresa que alguna vez fue demasiado grande para ser cuestionada, pero ahora estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Al final de la semana, investigadores federales habían allanado la sede corporativa. 3 miembros de la junta directiva fueron puestos bajo arresto domiciliario en espera de juicio. Otros 2 fueron detenidos en un jet privado en el aeródromo de North Shore con sus pasaportes revocados. Decenas de empleados fueron citados y sus activos fueron congelados por orden ejecutiva. Nadie sabía de dónde provenía la filtración. Los rumores sobre un denunciante corrían por los medios de comunicación y las redes sociales. Los periodistas intercambiaban teorías como cartas. Algunos pensaban que se trataba de alguien con información privilegiada. Otros creían que debía ser una empresa rival, pero no aparecía ningún nombre. La información subida provenía del servidor de respaldo de una biblioteca pública, sin huellas dactilares ni rastro de IP. Solo un simple mensaje. «Esta es la verdad», firmado DC. Para entonces, Dorian Cade ya no estaba. No esperó a ver las consecuencias. No se regodeó en la atención. No dejó un número de teléfono ni una nota. Con la ayuda de un contacto de su padre en la época sindical, un hombre llamado Garrett Tolliver, que regentaba un desguace de piezas usadas cerca del límite del condado de Midrich, Dorian se escabulló de Blackwood sin hacer ruido, sin tarjetas de crédito, sin llamadas, sin nadie a quien seguir. Viajó con un nombre diferente, por carreteras secundarias y campos nevados, cambiando de autobús y haciendo autostop, hasta que incluso él perdió la cuenta de los kilómetros. No tenía un destino en mente, solo la distancia, no por lo que había hecho, sino por el tipo de mundo que lo había obligado a hacerlo. Mientras tanto, Benedict Ellory vivía, aunque a duras penas. Permaneció ingresado en un hospital a las afueras de South Norrin, bajo vigilancia federal. La infección había empeorado. Le amputaron la pierna por debajo de la rodilla y sus pulmones se llenaron de líquido más de una vez. Pero cuando llegó la comisión, formada por órdenes de emergencia para investigar el fraude en Barriston y Vail, Ellory prestó testimonio desde una cama de hospital. No se permitieron cámaras en el interior, pero los periodistas permanecieron durante horas en la nieve esperando declaraciones. Un médico dijo que a Ellory se le quebraba la voz al hablar, otro afirmó que nunca la había levantado,
Pero todos los relatos coincidían en una cosa. Ellory no culpaba a la empresa, se culpaba a sí mismo. Y no terminó su declaración con acusaciones. La terminó con gratitud. A un hombre al que el mundo ignoró, dijo: «Salvaste más que mi vida, salvaste la verdad». 2 días después, falleció tranquilamente mientras dormía. Complicaciones de la infección. Nadie de la junta asistió a su funeral. Solo un capellán, 2 asistentes legales y el personal de la funeraria. Pero un hombre sí se aseguró de que se cumpliera su último deseo. En un pequeño bufete de abogados en Claremont Hollow, llegó un sobre sellado en un simple paquete manila. Dentro había una escritura, certificada y sellada por notario, que transfería la propiedad, sin firma, solo 2 iniciales que coincidían con el sobre: DC. Pasaron los meses. La tormenta se convirtió en un recuerdo, uno de demandas, documentales y debates. Los políticos aprobaron reformas. Se aprobó un nuevo mapa regional de inundaciones. Se impulsaron medidas de zonificación de emergencia en el Consejo. La vida en el condado de Blackwood cambió, pero no rápidamente, y no para todos. Aún así, algo había cambiado, y lejos del ruido, Dorian Kate finalmente encontró la cabaña. Salió del sendero mientras los copos de nieve flotaban en el aire como plumas al caer. Era temprano en la noche. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre el lago helado que se extendía frente a él. La cabaña se encontraba enclavada en el límite del bosque, con el techo cubierto de blanco y el porche ligeramente cubierto de nieve. Se quedó de pie en el último escalón, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, observando cómo el humo salía en espiral de la chimenea de piedra. El viento agitaba los pinos, pero por lo demás, todo estaba en silencio. Durante un largo rato, no se movió, solo escuchaba, sin sirenas, sin gritos, sin aguas revueltas, solo el sonido del invierno. El porche crujió bajo sus botas al avanzar. Quitó la nieve de la barandilla y contempló el lago, ahora congelado, un espejo de cielo y silencio. Al otro lado, una hilera de árboles se erguía como silenciosos centinelas. En algún lugar, la gente aún buscaba un nombre, un rostro que coincidiera con los archivos que lo habían cambiado todo. Pero a Dorian no le interesaba que lo encontraran. Llegó a la puerta y la abrió lentamente. Las bisagras crujieron, pero el calor lo golpeó como una suave ola. Alguien, tal vez el conserje, había dejado un fuego encendido. La chimenea crepitaba, proyectando luz sobre las paredes revestidas de madera y los viejos sillones tapizados de franela. En una mesa cerca de la ventana había una taza y una manta doblada. El tipo de lugar construido para la paz. Entró y cerró la puerta tras él. Sin bolsas, sin teléfono, sin prisas. Caminó hacia el fuego, se agachó frente a él y extendió las manos. El calor se le metió en los huesos, descongelando algo que ni siquiera sabía que estaba congelado. Por primera vez en años, no sentía que huía de algo. No buscaba justicia, no intentaba demostrar nada, no lo atormentaba, simplemente estaba allí, solo y completo. Se quedó de pie en el porche, mirando el lago congelado, con un fuego ya encendido en su interior. No tenía ningún plan, ninguna deuda, ningún pasado persiguiéndolo. Por primera vez en años, no estaba huyendo. Simplemente entró, cerró la puerta tras él y dejó que la tranquilidad lo envolviera como una segunda oportunidad.